Hola amigo, ¿qué tal? Bendiciones. Dios bendiga tu vida hoy y siempre. Una nueva oportunidad para seguir con nuestro programa, leer la palabra de Dios si es posible. Por eso te invitamos para que a partir de este momento te pongas cómodo y puedas escuchar, oír, ver, ¿sí? Nuestro programa. Solo Dios nos da vida, solo Dios nos da esperanza, solo Dios nos da la motivación para continuar. Y aquí estamos con actitud, con esperanza, con entusiasmo, con alegría, pensando que Dios es el que bendice la vida de cada uno de nosotros. Hoy iniciamos un nuevo libro, un nuevo tema. Seguramente Dios hablará a nuestra vida. Vamos a leer el libro de Santiago. Para eso hemos invitado a nuestro programa La Biblia Reina Valera 1960 a Luisa Fernanda, y Luisa ha invitado a Valerie, una de sus amigas, para que nos acompañe en esta lectura de la palabra de nuestro Dios. Entonces, con nosotros Luisa Fernanda, y espero que te deleites en la lectura de la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falle cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira de Dios no obra, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvidará cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Amén. No hay nadie conectado. Bueno, muy bien, gracias a Dios, porque nos ha permitido empezar un nuevo libro en este programa de la Fundación Enseñanza Integral, aquí en la ciudad de Bogotá, para nuestros amigos en Colombia y para esos amigos que tenemos en otras partes del mundo. Entonces, bueno, gracias al Señor, gracias a estas hermosas señoritas que en el día de hoy nos permitieron leer la palabra de nuestro Dios, un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de misericordia. Solo Dios llena nuestra vida de esperanza, solo Dios guía nuestros pasos, solo Dios nos ayuda, solo Dios fortalece nuestro ser y los propósitos que tenemos, Él siempre nos va a guiar. Hoy vamos a iniciar entonces la lectura, ¿verdad?, del libro de Santiago. Tiene 5 capítulos. Si Dios nos da vida, los vamos a leer todos. Y de esa forma podemos entonces comprender un poco el propósito de Dios en este hermoso libro de Santiago. Antes nos apoyamos con este libro, ¿sí?, que se llama Guía Bíblica Esencial, y miramos de qué se trata Santiago en una forma general, ¿sí? Vamos a mirar cuál es el tema central del libro de Santiago para apoyarnos y saber de qué vamos a encontrar en este grandioso y hermoso libro. Entonces, el autor de este libro nos está diciendo que el tema principal de Santiago es fe genuina. Es el tema central, general del libro de Santiago. De esa forma, entonces, nosotros podemos encontrar como lo que vamos a revisar en todo este grandioso libro. Entonces dice, el libro de Santiago es la primera de las epístolas o cartas del Nuevo Testamento. Fue escrita por Santiago, un habitante de Jerusalén y líder de la iglesia de allí. Las personas de la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, se habían esparcido por algunas provincias romanas debido a la persecución sufrida. Santiago se sintió impulsado a exhortar y animar a los que estaban en dificultades. La fe genuina, explica Santiago, producirá cambios reales en la conducta y el carácter de una persona, con un estilo similar al de Proverbios en el Antiguo Testamento. Santiago presenta una serie de pruebas mediante las cuales se puede medir la fe de una persona. Si el cambio real no se produce, los lectores tienen que examinar su fe para asegurarse de que no están mostrando síntomas de fe muerta, lo cual no es realmente fe. Esto nos está diciendo el autor de este libro. Nos está diciendo entonces que el tema central es fe genuina, y se fue escrito en el año 44 al 49 después de Cristo. El autor es Santiago y el lugar es Jerusalén. Siempre al iniciar cualquier lectura de un libro, me gusta apoyarme en los comentarios bíblicos para reforzar, ¿sí?, lo que decimos, ¿sí?, lo que nosotros podemos encontrar en ese libro. Y eso usted, como lector de la palabra de Dios, debe hacerlo para tener un panorama general de lo que usted va a hallar en ese libro. Muy bien. El libro de Santiago
se dice que Santiago tenía poco conocimiento en cuanto a la escuela de formación. Es decir, Santiago fue una persona natural, sencilla, que no fue a la universidad, que no fue a la escuela, que no fue a los colegios, sino fue un hombre natural que Dios escogió para dirigir unas palabras a unas personas, ¿sí? Entonces, ¿quién es Santiago? Santiago no usa un lenguaje narrativo que vaya de alguna manera en forma que le pueda enseñar a aquella persona, sino que Santiago va, como nosotros hablamos popularmente, al grano, a lo que es. Él no se pone a dar un discurso, a acomodar lo que quiere decir, a ser ordenado en una forma literaria, no. Él va de alguna forma directa, estilo profético, ¿sí? Como eran los profetas, algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas, la persona que es profeta, no, de alguna manera, no pule las palabras, sino que da una palabra directa, gústele o no le guste a la persona a quien se la están diciendo. Así es el profeta. La mayoría de las personas que son llamados por Dios, ¿verdad? Que tienen el don de profeta, ellos lanzan una palabra profética, lanzan generalmente una palabra de exhortación a aquella persona y le dicen: tú estás en el pecado, tú debes salir de allí, porque si no, vendrá una gran condenación para ti. Y él no le acomoda esas palabras, él no las acomoda, él se las da así, ¿sí? Ese es el estilo profético, ¿sí? Y Dios también respalda. Sabemos que en el Antiguo Testamento están los profetas mayores y los profetas menores, ¿verdad? Por ejemplo, como profeta mayor tenemos a Isaías, ¿sí? Jeremías, Daniel, Ezequiel. Y como profeta menor tenemos a Joel, Amós, Abdías. Ellos fueron hombres de Dios que tomaron una dirección respaldada por nuestro Dios. Así vamos a encontrar a Santiago. Santiago es frase corta, precisa y a lo que fue, ¿sí? Entonces, él es directamente, como nosotros decíamos, directamente al grano, a lo que es. No acomoda el discurso para decir, ¿sí? Sino que dice lo que tiene que decir rápidamente. Bueno, entonces vamos a encontrar, dice en esta Biblia, esta es la Biblia devocional de estudio, dice: a diferencia del apóstol Pablo, Santiago no era un educado hombre de letras, era un predicador simple, de entrecasa, preocupado por gente que no estaban viviendo como debían. Su carta toca un amplio arco de temas, aplicando la fe cristiana a problemas específicos y exhortándolo a sus lectores a vivir de acuerdo a sus convicciones. Dice: sean humildes, expresiones como esa, ordena Santiago. Sométanse a Dios, dejen de pecar. Santiago era tan directo como un profeta del Antiguo Testamento, lo que yo te estaba diciendo. Es difícil no darse cuenta a quién apunta. Los modernos lectores de Santiago enfrentan el mismo dilema que los primeros receptores de esta inquietante carta. Sus palabras son fáciles de entender, pero ¿estamos haciendo lo que dice? ¿Qué tipo de movimiento caracteriza nuestra vida espiritual? Como dijera el mismo Lutero, uno se salva por fe solamente, pero si la fe queda sola, no es fe. Entonces, son comentarios bíblicos que apoyan la comprensión general de el libro que vamos a empezar. Entonces, las señoritas que me antecedieron estaban leyendo este gran capítulo, el número 1. Y él comienza así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que estaban en la dispersión.
Habían entonces allí en esa frase, él dice, soy siervo de Jesucristo, soy siervo de Dios, y le voy a escribir a 12 tribus que estaban dispersas, ¿sí?, por persecuciones que habían llegado. Y él entonces escribe este libro para hablar de la fe genuina. Más adelante encontraremos un verso que dice, sin fe, dice que las obras sin fe están muertas. Entonces tenemos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sí? Entonces, nadie generalmente quiere vivir un gozo cuando está en prueba. Nosotros, el ser humano, siempre quiere vivir en bendición, alegre, ¿sí? Pero los procesos difíciles en nuestra vida forman nuestro carácter, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a los procesos. No somos la excepción. Todos los que están aquí, o los hombres que están escritos en esta palabra, pasaron por procesos. Perdón. Por eso es importante el proceso. En el proceso es que nosotros miramos nuestro crecimiento con Dios. Tenemos que pasar por procesos, ¿sí? Usted tiene que pasar por un estado de proceso. Y allí en el proceso es que Dios va a pulir su carácter. Allí en el proceso es que Dios va a pulir de alguna forma su creencia en Dios. Entonces dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundante, sin reproche, y le será dada. Pero mire, dice, pero pida con fe. Por eso la palabra fe en este libro de Santiago que iniciamos a leer hoy es una palabra principal, es la palabra que más vamos a encontrar en el libro de Santiago. Por eso se llama, el tema principal es fe genuina. Siempre encontraremos la palabra fe en la mayoría de los capítulos que vamos a leer. Entonces, dice aquí, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Entonces, dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, porque él pasará como la flor de la hierba. Entonces dice, bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, todo hijo de Dios pasará por una tentación, por la tentación. Algunos pasarán por una tentación financiera, otra por otra tentación hacia el alcohol, ¿sí? Ese hijo de Dios que se convirtió al Señor y bueno, está siguiendo los pasos, pero en su vida pasada fue una persona que estuvo una vida llena de alcohol, ¿sí? Una vida que se embriagaba. Entonces ahí está esa tentación que lo llama, que lo atrae, que lo hace venir, que quiere hacerlo regresar, la tentación, ¿sí? O puede ser una tentación financiera, ¿verdad? Hoy a usted lo pueden llamar de los bancos o de cualquier parte a ofrecerle un dinero, ¿sí? Puede ser legal o ilegal, y allí está esa tentación que de alguna manera se acerca con pensamiento de llegar a eso. Y bueno, puede ser que posiblemente usted lo esté necesitando, pero posiblemente no es el tiempo para tener ese recurso, ¿sí? Entonces dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿sí? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Nosotros en nuestra vida tenemos una caja, popularmente yo le digo la caja de Pandora. Ahí en esa caja usted tiene los pensamientos ocultos. El ser humano, hombres y mujeres, tienen cosas guardadas en su corazón que no lo sabe nadie. Y algunos hombres llevarán a la tumba cosas guardadas que nunca la compartieron con nadie. Por eso la palabra de Dios dice que Dios juzgará lo que hay en nuestro corazón. Hay cosas guardadas en nuestro corazón. Todos las tenemos. Todos tenemos cosas guardadas allí. ¿Sí? Cosas guardadas, algunas buenas, otras malas. Allí en nuestro corazón hay una caja, y en esa caja hay guardadas muchas cosas que posiblemente son buenas o posiblemente no. Entonces, aquí dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. A todos nos puede pasar, ¿verdad? Nos puede atraer, ¿sí?, el sexo opuesto. Nos puede atraer un hombre o una mujer dependiendo el sexo que tenga. Nos puede, sí, hay algo en nosotros que nos quiere de alguna manera seducir a practicar tal situación. Y dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces, ese pensamiento que llegó en forma de concupiscencia, concibió. ¿Y qué es concebir? Bueno, de alguna manera se dejó embarazar de ese pecado, ¿sí? Ahí se fue dejando llenar, ¿sí? Llenar. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, generalmente ustedes miran en las noticias, en Colombia o en el mundo, que puede ser que el esposo mató a su esposa. Eso fue planeado con tiempo. Y él allí comenzó a concebir eso, a concebirlo, a practicarlo. Y si no hay de parte de Dios alguien que le ayude a salir de ahí, mata a esa persona. Así es que ocurren los homicidios, los suicidios, ocurren de esa forma. Una persona decide matarse y allí, de alguna manera, él va alimentando eso. La concupiscencia de muerte llegó, y cuando viene a ver, se tiró de un puente, se tiró de un edificio, se le metió a un carro en una avenida, en una carretera, y allí murió. Porque concibió eso en su vida, ¿sí? Y de alguna manera lo lleva a que sea muerto por esa concupiscencia que llegó a su vida. Lo mismo ocurre en el adulterio, ¿sí? Allí le llegó un deseo a la mujer o al hombre, se lo atrajo otra mujer, otro hombre, y entonces allí se va concentrando eso, se va concentrando, y eso hace que más adelante llegue el pecado, porque está concebido eso. Por eso dice aquí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Esa es la razón principal por la cual constantemente, cuando dejamos alimentar un pecado en nosotros, toma ese pecado y destruye nuestra vida, la destruye. Por eso tenemos que de alguna forma pedir ayuda a nuestro Dios. Y dice aquí, amados míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Entonces aquí
ya en pocos versículos Santiago nos ha dicho una cantidad de temas. Nos ha hablado de las pruebas, nos ha hablado del pecado, nos ha hablado de la sabiduría, nos ha hablado de las diferentes situaciones. Por eso es que Santiago es un libro de frases cortas que tenemos nosotros que ir entendiendo, porque ya sabemos que Santiago tenía poca letra, era una persona de bajo perfil en el conocimiento, por lo tanto él no es sistemático, no es organizado en lo que escribe, sino que de un tema se va a otro tema, va para otro tema y de alguna forma así va en todo el recorrido de su libro. Pero sí, lo que sí usted tiene que tener pendiente que Santiago te va a hablar es de la fe, la fe genuina. Entonces dice, después viene en el verso 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ¿verdad? Dice aquí, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque en el momento de la ira, nosotros podemos tomar acciones que vayan en contra de nosotros, que vayan a destruir nuestro testimonio. La ira llega en cualquier momento, nos tocó, y si nosotros procedemos a esa ira que está en el momento, podemos destruir la vida de la persona que está enfrente y la vida misma de nosotros. ¿Cuántas personas no hay hoy en las cárceles? Por X motivos se airaron en su momento, tomaron, no sé, un arma blanca o un arma de fuego y la accionaron y cogieron a aquella persona y la destruyeron, ¿sí? En un momento de ira, un hombre, padre de familia, puede matar a su hijo, el hijo puede matar a su padre o a su madre, el esposo, la esposa, en un momento de ira, Nosotros vemos constantemente en el día a día cómo en un momento de ira aquella persona accionó sus manos para destruir a alguien. Por eso dice aquí, debemos ser tardo para airarnos y en el momento de ira tomar lo más posible una calma para no destruir nuestra vida y para no destruir la vida de alguien. Conozco de personas que son buenas personas, excelentes personas, pero en un momento de ira destruyeron a alguien y eso produjo que hoy estén en cárceles, porque tomaron una ira, accionaron un arma blanca y allí dañaron la vida de otro. Por eso la invitación que nos está haciendo Santiago, Él nos dice, por eso mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira, si usted la acciona, la mueve, la activa, usted puede cometer un error muy grande, ¿sí? Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundicia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, ¿sí? Todo esto nos está diciendo Santiago en el capítulo 1. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, el de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Luego dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, dice acá, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, dice Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, se engaña, sino que engaña su corazón. Su corazón, la lengua de nosotros habla, dispara, dice, habla una cosa por acá. Podemos destruir la vida de muchas personas, ¿sí? Podemos quemar a alguien, ¿sí? Podemos acabar con la motivación, con la ilusión de alguien. Por eso Santiago nos lleva a refrenar la lengua, que pongamos un freno en ella, ¿sí?
Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a la viuda en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, es importante que nosotros veamos la importancia de todo este libro de Santiago, que nos está hablando de lo que es la sabiduría, lo que son las pruebas, lo que es hacer la palabra, ¿sí? Lo que es, ¿verdad? La religión y toda esta parte. Y así Santiago nos da puntadas aquí, puntadas allá, y tenemos que ir de acuerdo a este autor, tomando frases para aplicar a nuestra vida, porque pues esa es la palabra de nuestro Dios. Entonces, hoy la invitación es a que, bueno, sigas conectado allí en nuestro programa, leer la Biblia si es posible. De esa forma usted puede aprender un poco de lo que es el libro de Santiago. Santiago entonces es ese hombre que nos va de alguna manera a activar nuestra fe. Y queremos terminar, dice aquí, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Sí? Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. A todos nos falta la sabiduría. Por eso es importante acudir a Dios, que es el Padre de la sabiduría, para poder aprender de sus principios. Dios bendiga tu vida y Dios guarde siempre tu vida. Hemos empezado a leer el libro de Santiago. Tiene 5 capítulos. Por lo tanto, si Dios nos ayuda y nos permite, el viernes ya hemos leído este gran libro de Santiago, que nos hablará mucho de la fe genuina, porque pues a veces hablamos de fe, pero no es genuina. Muchas gracias por estar allí. Continuamos nuestro propósito de leer la palabra de Dios. Dios te bendiga grande y ricamente donde quiera te encuentres. El Dios de gloria, el Dios de paz, siempre acompañe tus decisiones. Sigue cuidándote mucho y nos vemos en el próximo video. Recuerda que te saluda el profe Luis y adelante, que Dios es maravilloso. Chao.